Que el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló diciendo: estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien. Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo. Les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes. Pero si es un mal servidor que piensa, mi Señor tardará, y se dedica a golpear a sus compañeros, a comer y a beber con los borrachos, su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará. Entonces, Él correrá la misma suerte que los hipócritas. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué providenciales son las lecturas de hoy, sobre todo celebrando esta memoria, celebrar a Santa Mónica. Qué santos profundos hemos tenido esta semana. Natanael, Ceferino, hoy Santa Mónica, que vivieron experiencias profundas de encuentro con el Señor para servir en sus situaciones, para servir a los demás, incluso con adversidades. Esta es una hermosa lectura de San Pablo. Es el comienzo de la primera carta a los Corintios, que los animo a buscar, a orar. El capítulo 1. Dos partes tocaban mi corazón. Desde la vida de Santa Mónica, nos dice San Pablo, el Señor los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de la venida del Señor. Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo. En la teología, San Agustín es considerado por Santo Tomás el teólogo. Fue un gran mentor, más allá de que los separaba casi 700 años, o más, 800 por ahí. Santo Tomás lo sentía su mentor. Muchas de las profundizaciones que hace Santo Tomás en la Suma Teológica las hace citando muchas afirmaciones de San Agustín. Uno lo estudia bastante en el seminario, cuántas afirmaciones de San Agustín ayudaron a profundizar el dogma de la Santísima Trinidad, el dogma de cada persona de la Santísima Trinidad. También nos ayuda a redescubrir a la Virgen María, a lo que es la aceptación y la conciencia de la gracia de Dios en nuestra vida, para ponerla en el primer lugar, más allá de nuestras fuerzas. Incluso San Agustín tiene un gran choque con Pelagio, que afirmaba que la salvación se da ante todo por la voluntad más que por la gracia. San Agustín dice, no, es al revés, porque la salvación es ante todo un regalo de Dios, que por supuesto no hay que perder de vista la voluntad, que esa gracia viene a bendecir,
a transformar y que la gracia requiere también de la aceptación de la voluntad que es nuestro corazón, que le dice que sí o que le dice que no al Señor. San Agustín vive en su vida la experiencia de la gracia que va tocando, abriendo y transformando su voluntad herida, desordenada, que tantas veces ha tomado un camino equivocado. Pero, ¿quién ha sido en la vida de San Agustín aquella que fue el ancla firme con el Señor, aquella que por estar arraigada en el Señor fue el gran instrumento de la conversión de San Agustín? ¿Tendríamos un San Agustín sin Santa Mónica? No creo. ¿Cuántas madres a lo largo de la Iglesia, madres de santos, oficialmente reconocidas por su canonización o simplemente recordadas por sus virtudes, son testimonio de la presencia confiada y permanente de Dios en sus vidas y la esperanza de la conversión para sus hijos? Tenemos madres santas de santos, la madre de San Benito, la madre de Santa Clara de Asís, los padres de Santa Teresita, etc. ¿Cuántos padres santos hubo? Especialmente cuántas madres santas que fueron consagrando la vida, la fe y la santidad de sus hijos por la perseverancia. Santa Mónica se destaca por la perseverancia, una perseverancia que es ante todo el arraigo en el Señor, porque es difícil perseverar sin estar arraigados en el Señor. No va a aguantar nuestra psiquis, no van a aguantar nuestras emociones, nuestras fuerzas, no van a aguantar al peso de la vida, al peso de las circunstancias que tenemos que atravesar. Por eso, en el Señor, el arraigo es fortaleza, es desprendimiento, es estabilidad, es ubicación en el espacio y en el tiempo que nos toca vivir. Es liberación, es sanación. Sin estar arraigados en el Señor, sería imposible para tantos santos haber vivido las pruebas que tuvieron que atravesar. Y no solo los martirios cruentos que uno puede recordar de tantos santos, sino también las calumnias, las difamaciones, las persecuciones por sus ideas, por hablar a los demás de la fe. Cuántas pruebas duras. Y Mónica también vivió la prueba dura de orar y de ser instrumento del Señor para su esposo, Patricio, con un carácter duro, con un corazón cerrado, y la oración perseverante de Mónica triunfó en el corazón de Patricio. Así como la oración perseverante de Teresita triunfó en el corazón de ese asesino para que aceptara recibir la gracia de la reconciliación en el último momento de su vida, la perseverancia de Mónica fue instrumento para la conversión de su esposo, para la conversión, por supuesto, de Agustín. Tantos años no son posibles vivirlos sin estar unidos al Señor, vivirlos en clave de esperanza, vivirlos en clave de intercesión. ¿Cuántas veces nuestra oración rápidamente el enemigo la debilita, la sacude, la tira por el piso con el desgano, porque dejamos de ponernos en las manos del Señor? Dejamos que nuestros miedos, nuestras culpas, nuestras broncas sigan avanzando, sigan tomando nuestro interior, sigan tomando nuestros pensamientos, sigan tomando nuestro sistema nervioso, sigan tomando nuestros estados de ánimo. Están, por supuesto, pero la perseverancia de ponernos en las manos del Señor,
de dejar de centrarnos en nosotros para centrarnos en Él, de interceder por los demás, de ir forjando un corazón de alabanza. Esas son las herramientas que nos ayudan a ser instrumentos de conversión, de servicio, de fe y de esperanza para los demás. Herramientas que también tocaba mi corazón, dice San Pablo, están al alcance de la mano. Dice el apóstol, no le falta ningún don de la gracia. Algunas veces caemos en la tentación de esperar un estado perfecto de vida, que eso nos aleja del presente que el Señor nos invita a vivir abiertos a Él. Esperamos un estado perfecto de santidad que hoy el Señor quiere que se dé, pero acompañados por Él. La santidad es un proceso donde dejamos que la gracia transforme nuestra vida, que la gracia sane nuestra voluntad, que la gracia transforme todo nuestro ser. Y dice San Pablo, hoy el Señor te da todos los dones que necesitas, pero vivílos con Él, como lo supo hacer Mónica. Vivió los dones que el Señor le daba en su presente, no al margen de lo que le tocó vivir, no al margen de las adversidades, del corazón duro de su esposo, del corazón vividor, como se puede decir. San Agustín consigo mismo ha sido más duro, al expresarse acerca de su pasado, de sus desórdenes, etc. Mónica confió en el presente de la gracia de Dios y que eso le ayudó a San Agustín a contrarrestar la herejía de Pelagio, que dice el Papa Francisco, hasta hoy en día sigue contaminando a muchos cristianos, el confiar más en las fuerzas propias que en la gracia de Dios. Ojo al piojo, como se dice. San Agustín tuvo varios agarres y su vida fue testimonio del triunfo de la gracia de Dios sobre su humanidad herida, conflictiva, como él mismo lo dice. Hasta fue ladrón también San Agustín, eso aparece en las confesiones. Y eso porque tuvo un gran ejemplo del triunfo de la gracia que lo veía en su madre. El triunfo de la gracia se expresa también a través de corazones perseverantes y confiados en el Señor, que viven en esperanza, orando por los demás, intercediendo por los demás. Debemos acumular oración confiada en el Señor. Debemos acumular el momento gozoso de la alabanza que nos da la comunión con el Señor para una mejor bendición e intercesión por nuestros hermanos. Mónica triunfó y por su triunfo su esposo se convirtió y Agustín fue una luz para toda la Iglesia. Pero porque estuvo una madre, porque estuvo una santa que se hacía día a día a través de su oración, que se hacía santa día a día a través de su perseverancia, de su constancia, de su confianza en el Señor. Cuántas gracias tenemos que darle a Dios por la vida de Mónica. Gracias, Señor, por esta gran santa. Gracias, Señor, por esta gran madre, por esta gran esposa, porque vivió su dimensión de esposa y de madre desde la gracia de Dios. Santo Tomás dice, la gracia del matrimonio, del ser esposo y del ser esposa, es un servicio a la humanidad. Y Mónica fue un servicio
a la humanidad de sus seres queridos, a la humanidad herida y lastimada de los que la rodeaban, pero a una humanidad que ella sabía y confiaba iban a ser bendecidas, transformadas y embellecidas por el Señor. Mónica es ejemplo de esposa y de madre cristiana. Que ella entonces interceda por nosotros para que también perseveremos en este presente arraigándonos en el Señor. Porque el presente es lo que tenemos. El presente difícil es lo que tuvo Mónica y lo vivió con el Señor, porque sabía que cada día en que anhelaba y esperaba la conversión de sus seres queridos, especialmente de su hijo, lo vivía con el Señor. Este presente también estamos llamados a vivirlo con el Señor. Si no lo vivimos con el Señor, tu presente se transformará en un futuro de desesperanza, en un futuro de angustia. El presente vivido con el Señor nos centra en el instante, en el momento de su presencia en nuestras vidas. Y el Señor es el que hace de cada día una vida vivida con esperanza. Que así sea.